Bienvenidos un día más a su programa Día a Día, en este espacio Fe Pública donde conversamos de actualidad, de contingencia, de temas que nos competen a todos, siempre con una cosmovisión, con una mirada cristiana. Me acompaña en el panel, como siempre, mi querida amiga Carol Espinaza, periodista y pastora. ¿Cómo estás, Carol? Hola, muy bien, muy contenta de estar nuevamente acá y con un gran invitado, tienen que decirlo. Y para tocar un tema que lo vinimos adelantando el programa anterior, respecto, ahí tú lo vas a profundizar un poco más, del suicidio. Sí, así es. Quiero presentar, para que también se incorpore a este panel, a Pablo Esquivel. Él es escritor, fue parte también de especialidades juveniles, ha publicado varios libros. Pero uno de los del cual queremos hablar tiene que ver con el suicidio, y por eso queremos incorporar ahí, lo puede ver usted en las pantallas, a Pablo Esquivel. Así que te damos la bienvenida, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Hola, Carol. Muchas gracias a ti por la invitación, a ustedes por la invitación. Un honor, por supuesto. Sí, mira, queremos entrar inmediatamente en el tema. Yo leí tu libro, lo descargué, lo leí, digamos, virtual, se puede descargar para quienes sepan. También pueden comprarlo, digamos, ahí en... ¿Puedo decirlo? De manera física. ¿Ah? No sé si está físicamente, pero yo lo descargué, o sea, lo compré en línea y lo leí, y me llama la atención porque Pablo tiene un estilo particular de escribir, que siempre él va contando historias. Y tiene libros, uno hay acá que se llama Concierto de Luz, que me encantó, recuerdo. Y este libro igual, y me gustaría, tú has estado dando charlas, Pablo, respecto del suicidio. Entonces hemos visto, por ejemplo, que en el metro de Santiago, están instalando barreras porque la gente no lo sabe, no es muy público, no se hace muy notorio, pero todos quienes viajan en metro todos los días, todas las semanas hay detención del metro por gente en las vías. Sí, dicen, hay gente en las vías, paran el metro, y hay una tendencia. Me gustaría escucharte, que nos cuentes un poquito qué averiguaste en tu investigación para poder escribir el libro que tienes, y el nombre de tu libro también, para que la gente lo conozca. Bueno, Carol, hace unas 3 semanas atrás habían ya 47 personas que se habían tirado al metro y se habían suicidado de esa manera. Lamentablemente, el presidente Boric hace un poco más de un mes dijo que en Chile habían más suicidios que homicidios. Y eso es verdad. Lamentablemente es un tema que en los noticieros, uno prende las noticias de la noche y lo primero que salen son los homicidios. Los suicidios como que no existieran. No obstante, tenemos de las estadísticas más altas del mundo de suicidio. Y hay algo preocupante, que también hace como un mes nos enteramos de una nueva encuesta. En Chile, el año 2019, por cada mujer que se suicidaban 5 hombres. Y lamentablemente nos acabamos de enterar de que esa cifra subió a 7. Por cada mujer que se suicida en Chile, se suicidan 7 hombres. Entonces tenemos un tema grave de salud mental. Somos el país que más medicamentos para la ansiedad consume, más licencias por estrés y depresión. El 50% de los chilenos no les gusta la vida que tiene. Tenemos problemas. Esto no es algo que hay que tomar que hay que tomarlo con liviandad, muy por el contrario, hay que tomarlo como lo que es. Muchas personas se están suicidando y ya la Organización Mundial de la Salud del año 2009 viene diciendo a Chile, hagan algo. Sí, Pablo, y me llama, o sea, tremendo lo que tú señalas, porque son datos que no se dan a conocer. Hay una política que tengo entendido, que no se habla mucho de suicidio, porque también la gente tiene tendencia a como pensar en esto y como que quieren evitar que la gente esté pensando en suicidio. Se dice que cuando un joven, por ejemplo, ahí después quiero que tú te refieras al tema de adolescentes y jóvenes con tendencias o las estadísticas respecto al suicidio, pero en colegios, por ejemplo, evitan hablarlo porque tienden como a contagiarse, perdón la expresión, a lo mejor es incorrecta, pero como a contagiarse en pensar en suicidarse, y por eso se señala de alguna manera que no se toca mucho el tema. ¿Es tan así? ¿Cómo lo ves tú? Sabes que me he encontrado con varios colegios que me dicen que ellos no lo tratan el tema porque piensan que eso puede aumentar.
Ahora cuando les pregunto en qué se basa esa opinión, tuve una discusión hace como un mes atrás no discusión me refiero a una discusión en el modo conversación con el psicólogo de un colegio que estaba a cargo de este tema. Y él me dijo que él había decidido que no lo tratarían en el colegio porque él pensaba o intuía que si lo hablaban esto iba a aumentar. Yo le dije que en qué afirmaba lo que él pensaba. Y él me dice que él solo pensaba que podía ser así. Le dije que sucedía todo lo opuesto. Cada vez que algo no se habla, este es como el mismo apóstol Pablo cuando habla acerca de cuando él comenzó a hablar acerca de la gracia. Es como que si hubiéramos escondido el hablar de la salvación. No, un tema, para que no suceda, no podemos dejar de hablarlo, tenemos que hacer todo lo contrario, porque hay mucha ignorancia respecto al tema. Ese es uno de los mitos. Por ejemplo, si hablamos de suicidio, la gente se va a suicidar más. Ahora, yo hago la pregunta, esto es lógica, no lo hemos hablado y las cifras se nos dispararon. Claro. Antes de pandemia, cada día y medio se suicidaba un niño o adolescente. Post pandemia, eso aumentó a 4 en adolescentes y universitarios. Wow. Entonces, ¿qué vamos a seguir callando para que esto no se... Pablo, yo recuerdo que conversé contigo antes de pandemia y fíjate que esta conversación me la recordó mi hija. Me dice, mamá, ¿te acuerdas que Pablo señaló y dijo que viene una pandemia peor que la pandemia post-pandemia? Y va a ser el suicidio. Te estabas adelantando. Sí. Entonces, mi pregunta es, según los estudios que tú has realizado, ¿cuáles son las causas? O yo sé que pueden ser multicausas, ¿no? Pero que lleva a la gente a pensar en esto. Digamos, en esta solución tan drástica, o sea, no es solución, en esta medida tan drástica. Mira, Carol, lo importante es saber que, por ejemplo, nadie se suicida porque tuvo un mal día. Lo que yo dije en esa oportunidad no era algo que yo decía, sino que fue un estudio francés que decía que la próxima pandemia era la de la salud mental y que traía como consecuencia el suicidio. Y cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Nosotros somos un país que comparado con Colombia se suicida 3 veces más, por ejemplo. Hemos estado todos los años, se mide la felicidad de los países. Nosotros estamos siempre bordeando el 70. Colombia entre el 2010 y el 2020 estuvo 2 veces dentro de los 10 países más felices, mientras nosotros estábamos más o menos en el lugar 70. Ellos cuando saludan dicen feliz día, feliz noche, son un país muy creyente. Nosotros siempre digo que los chilenos somos como el Don Ramón de la vecindad. Si nos dicen buenos días, nosotros decimos ¿qué tienen de bueno? El 50% de los chilenos no les gusta su vida, como decía. Eso es un tema a analizar, es un tema preocupante. Entonces, Carol, este tema, y es muy importante que la iglesia lo comience a hablar. Se ha comprobado que cada vez que en estos problemas la iglesia se inmiscuye o trabaja, cumple una labor pero vital en la sociedad. Así es. Pablo, gracias por estar con nosotros. Te habla Judith. Hoy yo quería hacerte una pregunta. Hola, nosotros la semana pasada también tocábamos una pincelada de este tema y analizábamos que en estas fechas, incluso donde se celebró Navidad, Año Nuevo, la gente también tendía más a quitarse la vida en estas fechas más especiales, digámoslo de alguna forma. Y en ese sentido, vinculándolo a tu último comentario, ¿qué podemos ir transmitiendo a la iglesia? ¿Cómo una iglesia local, una iglesia a lo mejor de una comuna puede tomar acciones para contribuir en la prevención del suicidio? Tenemos un mes de prevención, un día donde tratamos de ir concientizando, pero como cristianos tenemos un rol, yo creo que va más allá de ese mes. ¿Qué consejo puedes darle tú a la iglesia? Gracias, Judith. Mira, dar consejos no me gusta decir dar un consejo. Puedo dar algunas recomendaciones en base a lo que hemos estudiado. Nosotros estamos con un plan de prevención de suicidio impulsado por el alcalde de la comuna de Peñaflor en todos los colegios, debido a que tuvimos 2 suicidios en la comuna durante el primer semestre. Uno fue en un colegio no particular, el último en un colegio particular. Primero, esto no tiene que ver con estrato social, como muchos creen.
delante Carol me decía cuáles son los factores. Los factores son multifactores. Hay varios. Condición económica, drogadicción, alcoholismo. Viene también un tema de las personas que se suicidó alguien en su familia, tienen 10 veces más posibilidades de que alguien de la familia se termine suicidando también. Entonces, los factores no hay uno solo, son muchos. Sin embargo, hay una tesis que estoy proponiendo en un segundo libro después de 6 años de haber estado ya escrito este libro y trabajando en esta área. Y aquí es donde la iglesia es clave para trabajar, Judith, y donde me gustaría hacer una recomendación. Primero, lo que le digo a las iglesias es que debemos tener redes, saber qué hacer frente al suicidio, porque no sabemos. De verdad que los pastores han sido muy honestos en decirme, Pablo, no sabemos qué hacer cuando alguien nos dice quiero suicidarme. ¿Qué le digo a esa persona? ¿Qué hago? ¿Qué hago con la familia de la persona que se suicidó? Entonces lo primero es saber qué hacer. Segundo, hay que desmitificar todo lo que está porque hay muchos mitos alrededor del suicidio. Como por ejemplo, alguien tuvo un mal día y se suicida. Nadie se suicida porque tuvo un mal día. Una persona que se suicida está 2 años dando señales. No hay nadie, ni el 0,1% se suicida porque tuvo un mal día. Las personas que se suicidan están 2 años dando señales. Wow, sabes que es cierto lo que tú comentas. A mí me han tocado casos de jóvenes de la iglesia que tienen alguna amiga con depresión, con intentos suicida, pero esta amiga también es cristiana. Entonces es cierto que en muchas iglesias, muchos pastores no tienen, quizás no saben cuál es el conducto, cómo yo debo actuar al respecto, y hay gente, hermanos, que estando dentro de la iglesia también están pasando por lo mismo. ¿Cuánto más la gente que está afuera, cierto, sin ser cristiana, también está pensando en esto, en este intento de quitarse la vida? Pablo, ¿cuál es la primera red de apoyo que alguien pudiese, a lo mejor si yo veo, cierto, esta señal de auxilio, qué es lo que yo debiese hacer como amiga, como pastora, como, no sé, como profesora? ¿Cuál sería mi primera reacción si veo, me percato de esta señal de alerta de que alguien tiene un intento, un pensamiento de quitarse la vida? Mira, algo muy importante, Judith, es que yo invito a las iglesias a construir redes. ¿A qué me refiero con esto? Si no tienes un psicólogo cristiano, si no tienes un psiquiatra, tener una red de profesionales de la salud mental especializados en este tema, porque no basta ser psicólogo para ayudar a alguien que está pasando por o está viviendo la suicidalidad, se llama. Por lo tanto, debemos, cosa que si a mí me pasa, saber a quién derivar. Nosotros sabemos que hoy día la psicología es muy amplia. Hay una psicología que es contraria a Dios, y eso lo sabemos. Sí. Pero hay muchos psicólogos que son cristianos. Eso es lo primero. Segundo, desde la iglesia, cuando yo era niño, se decía que un cristiano no podía ir al psicólogo menos al psiquiatra. Eso era impensado. Pero hoy día hemos ido entendiendo que sí, necesitamos esos profesionales en nuestras redes de contacto, porque hay mucha gente en las iglesias que tiene depresión y no lo sabe. 1 de cada 4 chilenos se ha sentido deprimido el último mes. Por lo tanto, es un tema que sí ocurre en nuestras iglesias. La Biblia está llena de hombres que pasaron por periodos de depresión severas. ¿Qué es una depresión severa? Alguien que ya está pensando y verbalizando el suicidio. Tenemos a Job, que maldice el día en que nació, que por qué cuando su mamá parió, por qué no salió muerto, por qué Dios no se lo llevaba. Vemos a Elías, vemos a muchos hombres en la Biblia que desearon la muerte del rey David. Pablo, aprovechando eso... Pero no hablamos de eso. No hablamos de eso. Tú diste algo importante. Me gustaría preguntarte qué señales hay, porque tengo entendido que hay un aislamiento de la persona y que también, por lo general, no verbaliza que se quiere suicidar, ¿o sí? Entonces, si tú nos puedes ayudar con esos síntomas. Sí, lo que pasa es que hay varios tipos de depresiones severas, ¿ya? Y hay que tener cuidado con una de ellas, porque hay un actor que se llama Robin Williams, que era comediante, que todos disfrutamos su película, Pachada, El hombre bicentenario. ¿Cuántos nos vimos su película? Dicen que el tipo, los que lo conocían dicen que era un tipo encantador, el alma de la fiesta, y de un día amaneció muerto porque se había suicidado. Él luchó años contra una depresión.
Entonces hay una depresión que en lo social pareciera que él está bien, pero si el círculo íntimo pone atención, saben que él no está bien. De hecho, hace poco vi una entrevista de uno de sus compañeros de trabajo en la grabación de una película. Le dicen que una vez él lo vio en una especie de sótano después de la grabación, solo y a oscuras sin hacer nada. Wow. Siempre la gente que se va a suicidar da señales. Una de esas señales, hay que tener mucho cuidado cuando alguien cambia su comportamiento, su forma de ser. Esa es la primera señal que a nosotros nos puede llamar la atención. Segundo, sí se verbaliza. La gente que se suicida no es que dice, hoy día dice me voy a matar con esta tijera. No, Claro. la gente crea un plan porque tiene mucho tiempo para crear un plan y lo verbalizan por redes sociales. La mayoría de los que se terminan quitando la vida escriben una carta. Se dejan señales. La mayoría de las personas comienza a verbalizarlos. Mejor sería estar muerto. Ustedes estarían mejor sin mí. Si yo no viviera, los demás serían felices. La vida no vale la pena. Hay una verbalización. Y lo otro es, he visto muchos jóvenes, estoy hablando de niños de 15 años, y niños menores de 10 años, 12, con depresión, que era algo como también impensado antes, ¿no? Y que han llevado a esto. Hace poco me enteré de otro pequeño, justamente que era muy amistoso, muy sociable y aparece fallecido en su casa, ¿no? Entonces, ha aumentado la cifra de jóvenes, adolescentes con tendencia... Sí, como te decía, por ejemplo, post pandemia esto se cuadruplicó entre adolescentes y universitarios. Pero lo preocupante, Carol, es que los niños comienzan a suicidarse a los 10 años en Chile. Wow. Eso quiere decir que un niño a los 8 años comenzó a pensarlo, comenzó con problemas de salud mental. Y es por eso que digo yo que la iglesia juega un papel vital. ¿Por qué? Porque todo acto tiene una causa. Claro. Y que aquí... ¿Estarán muy solos los niños hoy? Pablo, ¿estarán muy solos totalmente, hoy? Totalmente. Todos los estudios sociológicos que vienen desde Estados Unidos y bajan hasta llegar a nosotros tienen un denominador común, que los niños se sienten solos. George McDowell escribió un libro tremendo hace 15, 20 años atrás que le llamó La generación desconectada. Es un estudio sociológico increíble acerca de cómo ya en ese entonces, hace 15 años atrás, los niños se sentían solos. De hecho, en Estados Unidos le llamaban la generación de las llaves. ¿Por qué la generación de las llaves? Porque los papás les amarraban la llave al cuello de la casa. Entonces ellos tenían que llegar, abrir, prepararse su comida, estudiar solito, estar solito hasta la noche, que llegara papá, mamá o uno solo de ellos. Entonces hay una soledad inmensa en niños y adolescentes. Sí, ¿tú crees que el celular también afecte la adicción al celular? Totalmente. Bueno, la adicción, como tú dices, está comprobado que los chilenos usamos en promedio 6 horas diarias el celular. En este estudio de este libro que se llama La generación desconectada, se dieron cuenta que debido a las muertes que hubieron y los atentados que hubieron en los colegios donde los niños, alumnos, dispararon a otros alumnos y fueron muy certeros porque la mayoría de los disparos fueron en la cabeza y fueron letales. Entonces ellos decían, ¿cómo un niño que nunca tuvo una pistola, una metralleta, una escopeta, cómo pudo ser tan efectivo en tantos tiros? Llegaron a la conclusión de que era a través de que los videojuegos, cuando te dan más puntaje, cuando le das en la frente, cuando le das en el corazón a alguien a estos juegos donde se dispara, hicieron un estudio en los que son como los boina negra acá en Chile, y a ellos los pusieron a jugar videojuegos donde les daban puntaje por disparar en la cabeza y en el corazón. Después de un tiempo, estos soldados se volvieron mucho más efectivos en la vida real después de haber pasado por los videojuegos. Entonces, fueron entrenados me da un terror entrenado. Me da terror cuando veo niños de 10 años jugando en sus celulares ahí juegos de matar. Es horrible. Sí. O sea, Pablo, tenemos un problema transversal, dijéramos de alguna forma, que no distingue clase social, quizás distingue un poco más entre hombre y mujer, no distingue edad, no distingue nacionalidad.
En el caso de Chile, no sé si dentro de tus estudios hay algún tipo de propuesta de política pública en la cual nosotros estemos al debe o en la cual pudiésemos a lo mejor de cierta forma como iglesia influenciar para elaborar alguna política pública que venga a fortalecer, no sé, me imagino yo, el rol de la familia, que un niño esté mucho más acompañado o directamente ya de cara y decirlo así, prevención contra el suicidio. ¿Qué has investigado tú al respecto? Entre el año 2000, cuando la Organización Mundial de la Salud en 2009 le dice a Chile, hey, hagan algo, y 2 veces presenta a Chile en el 2014, el 2018, presenta programas que dijeron vamos a disminuir en un 15% y aumentaron en un 65%, siendo un rotundo fracaso. Entre esa década, el presupuesto no aumentó en un peso en salud mental. Y ahora estamos igual. Primero, no tenemos ley de salud mental. Varios países de América Latina ya la tienen. Mientras no tengamos un proyecto de ley de salud mental, no vamos a poder contar con recursos. No vamos a tener recursos. Se están haciendo esfuerzos como el gobierno regional que está llevando a cabo el programa Quédate, que por un lado a mí me produce alegría y por otro lado me produce hasta rabia saber que, por ejemplo, este famoso psiquiatra se le entregaron 1.600 millones del programa de prevención de suicidio y no se sabe dónde están esos 1.600 millones. Cuando el programa Quédate dice somos los especialistas en este tema, lo único que hacen es hacer una charla de vez en cuando en algún lugar del país. Para justificar el gasto. Para justificar el gasto. Y con eso dicen nosotros estamos con un programa de prevención de suicidio. Mentira, eso no es prevención de suicidio. Tremendo porque... He estado varias veces. ¿Sí? Sigue nomás, Pablo. ¿Has estado varias veces? A mí me ha tocado varias veces estar en foros y charlas con ellos, con profesionales de ellos, y te juro que yo digo, a ellos les están pagando por eso. Y no saben lo que dicen o lo que dicen es demasiado básico. A mí no me pagan por esto y he, por mi propia cuenta, investigado mucho más que ellos. Hace poco, el gobierno dijo con bombos y platillos, anunció que el plan 2025 hasta el 2025 había sido todo un éxito en prevención de suicidio desde el año 2010 en adelante. Eso es la mentira más grande. No hay ningún dato que justifique eso. Este gobierno no se para de mentir, es algo que tengo que decir. Este gobierno no para de mentir. Está en la página, no sé si lo habrán bajado porque lo hablé con varios parlamentarios, les mandé la información y les dije esto no es verdad, aquí están mintiendo. Cuando ellos dicen que han reducido, cuando ellos dicen que tienen programas de prevención, la página, hasta hace un año atrás, la página de prevención de suicidio del Ministerio de Salud estaba caída. Uno entraba, decía que estaba, pero entraba y no había nada. Wow. Entonces... Sí, Pablo, me surgen muchas más preguntas, sé que estás con el tiempo acotado. Cuando tú me hablas de estos 1.600 millones, me hace pensar en este programa de transformación, de transición en los niños y de hormonización, que me parece que también es una causal para la depresión en niños cuando son tratados hormonalmente, porque hay estudios también que vienen desde Estados Unidos y de Europa que ya nos indican todo y que acá se va probablemente también a volcar en eso, ¿no? Quiero preguntarte... Pero varios países de Europa ya hasta prohibieron la hormonización. Tú sabes que eso ya se detuvo en varios países de Europa. Ya vienen de vuelta mientras nosotros seguimos vendiendo, quieren seguir vendiendo el cuento de que ahí está... Y ahí sí están los dineros, a eso voy yo, que ahí sí están los dineros. Ahí están los dineros, ¿sí? Sí. Solo te quiero preguntar, antes de liberarte, lo espiritual en esto, porque... a ver, nosotros hemos orado, ¿cierto?, para que hayan gobernadores que permitan que la iglesia siga extendiéndose, no se coarte el cristianismo en Chile, y otros quieren como restringir o sacarlo. Entonces, ¿qué tan valioso es la espiritualidad, que los chicos tengan en quién creer en este proceso? Es vital. Con los pastores de Peñaflor, yo me reuní con ellos
crear este plan de prevención, que es un plan completísimo que vamos a llegar y probar el próximo año, pero los pastores juegan un papel vital, sobre todo con su oración, porque al menos acá en Peñaflor también están cumpliendo una labor social extraordinaria. Pero los países más felices, todos los que son países felices, tienen un denominador común. Dentro de los denominadores comunes es la fe en Dios. Les decía adelante, por ejemplo, les mencionaba Colombia. Colombia es un país muy creyente, independiente, cristiano, católico, pero son un país muy creyente. Ellos no salen sin en la mañana encomendarse ante Dios. No hacen un trámite sin encomendarse antes a Dios. Mientras acá queremos restringirlo y de cuajo cortar, los países que han logrado disminuir considerablemente las tasas de suicidio son países que han tenido que reconocer que la espiritualidad juega un papel vital para la salud mental. Wow, tremendo. Ciertamente es un tema, Pablo, Carol, que yo creo que nos queda corto el tiempo y sabemos, ¿cierto?, que hay hartas ocupaciones de por medio, así que queremos agradecerte, Pablo, por esta conexión. Para nosotros nos queda un desafío como cristianos de involucrarnos en esta área y también ser de apoyo para aquellos que están pensando en quitarse la vida. Muchas gracias, Pablo, por este tiempo, por conectarte junto a nosotros. Un aplauso para ti desde el estudio. Muchas gracias. Gracias, como siempre, gracias por contar con tu apoyo. Dios te bendiga y que tenga un excelente día. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias, Pablo. Bueno, me indican que nos vamos a... Nos vamos a un corte comercial y seguimos profundizando en este tema del suicidio. Buenísimo. Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso. Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. A pesar que la prueba amenaza, cual brava tormenta, me doy cuenta que en la barca está Jesús a mi lado. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Yo he visto con mucha tristeza aquel que dudaba, pesimista, sin esperanza, que vive sin fe. Y la Biblia me muestra la fe de grandiosos profetas. Me levanta y alienta mi ser y puedo creer. Contigo yo tengo, Señor, cuántas veces faltando en la mesa a Dios yo clamé, cerradas estando las puertas, Jehová las abrió. Siempre
mi Dios, respondiste a mi humilde plegaria. Tus promesas se cumplen en mí y te doy las gracias. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana. Ahora fíjate, la Rosita Urrea, que es pastora de los Hills, Me contó que bendecirás. su nieto o su nieta, lo mismo, le hacían firmar un consentimiento para tener la asignatura socioemocional. Eso es cómo están sacando a Dios. Y Visita nuestra página web www.151.cl. Andrés Bernal. Sí. Somos el 15.1. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Ya estamos de vuelta en su programa Día a Día después de este bloque comercial y también musical, hermosa alabanza. Yo he creído un clásico, ¿cierto? De los cultos, de la alabanza. Damos las gracias al Señor por el talento que le ha entregado nuestro hermano Andrés Bernal. Carol, ¿qué te pareció el tema? Sí, la verdad que quedé sorprendida, la estadística me llama mucho la atención. Yo anoté aquí algunas cosas, obviamente. Por ejemplo, que hay niños de 10 años que intentan suicidarse y que es este proceso cuando tú ya materializas esto, es porque estuviste 2 años pensando. Sí. Entonces, yo creo que es importante, cuando nosotros hablamos siempre del tema político, de gobierno, de políticas públicas, los hermanos no logran entender de por qué es necesario que hayan cristianos en estos lugares, y es justamente para hacer un levantamiento de temas que no se están viendo, que no se están priorizando, y poder, como dice la Escritura, salar. O sea, transformar. Yo creo que si somos cristianos de la iglesia, de cantar, alabar a Dios, maravilloso, de orar, todo eso está súper bien. Pero el Señor también nos llamó a transformar sociedades. Y tenemos que lograr la transformación
a través de levantar estos temas, de llevarlos a nuestros congresistas y de armar proyectos respecto de políticas públicas para poder implementar, por ejemplo, esta ley de salud mental, o ver que en cada colegio haya un departamento por parte de gobierno con una asesoría para gente, un teléfono gratuito, así como hay para la violencia a la mujer, qué sé yo, pero que intervenga en este caso. Y como señalaba Pablo Esquivel, son temas donde necesitas especialización. O sea, no cualquier psicólogo, ¿no? Sino que psicólogos especializados en el tema. Oye, y es cierto lo que tú dices, cómo le hemos restado importancia al estar involucrado en el área de la sociedad. Y yo nuevamente agradezco a Pablo por la conexión y de paso, ¿cierto?, saludar a todo el municipio de Peñaflor, quienes están realizando... ¿Peñaflor o Talagante? Peñaflor, donde él comentó que van a comenzar su este Y al plan. alcalde, que es su jefe, Rodrigo Sí. Cornejo. Así, y al alcalde también, porque ahí vemos cómo uno pudo marcar la diferencia, elaborar un plan y que va a comenzar a gestionarse el próximo año, Dios mediante, el año 2026. Yo me atrevo a decir que quizás son pioneros en el ámbito municipal, en elaborar un plan estratégico de prevención del suicidio. Yo creo que eso es algo que demuestra lo que estamos hablando y tocamos harto en este programa Fe Pública, cuando hay un cristiano donde en un lugar estratégico, donde Dios lo necesita, donde Dios lo quería poner, quizás en un lugar, en una oficina, pero en esa oficina va a impactar cuántos jóvenes, cuántos adultos mayores, cuánta gente que quiere quitarse la vida a través de un plan estratégico de salud mental. Yo lo encuentro que es lo que estamos hablando y es lo que también como cristianos estamos siendo desafiados constantemente a involucrarnos. Así que nuevamente felicitar a todo el municipio de Peñaflor, a Pablo también por su trabajo, al alcalde y a todo el equipo de por medio. Pero no deja de ser menos, ¿cierto?, lo que estamos conversando, de que estas cifras son alarmantes. Es preocupante que hayamos cuadruplicado. Yo, de verdad que yo me impresiono mucho de cómo esto es como una bola de nieve, ¿no? Como que continúa, crece. Y yo creo que ahora que queremos detenerla está como muy grande esto y está difícil. Claro, no se habla, pero tal como se ha informado en las noticias y la gente lo ha visto, hay una transformación en la línea 1 del metro, Sí. justamente porque hay una tendencia semanal, diaria diría yo, de gente que se tira al metro, es pan de cada día, y los nuevos metros, digamos, lograron poner esta barrera, entonces están tratando de poner esta barrera en los metros antiguos cuando no pensaban en esto, ¿no? Claro. Que es una manera de evitar, y ahí tú te das cuenta de la tendencia. Yo leí el libro de Pablo, que también está ahí en Amazon por si alguien lo quiere buscar, y cuenta la historia de una persona, de un joven, y se dice que es tanto el dolor que siente que no soporta ese dolor. Por eso que ellos deciden cómo quitarse la vida, por el dolor que sienten. Me llama la atención el tema de la soledad en los niños, porque los padres hoy están muy ocupados, muy ocupados. Mira, yo, gracias a Dios, mis hijos son jóvenes ya, pero yo recuerdo que cuando yo iba a la iglesia, yo me desentendía de adorar, porque yo me dedicaba a explicarle la letra de las canciones a mis hijos cuando eran chiquititos para que ellos entendieran lo que cantaban, y les hacía que cuando ya aprendían a leer, que aprendieran a cantar. Entonces yo estaba todo el rato como dedicada a ellos. Entonces pensaba yo, el fruto de tu inversión en esos tiempos, porque uno, wow, se va al tercer cielo y el niño a veces está con el celular en la iglesia, y los padres lo que no saben es que el niño no está en la iglesia ahí. Él está en otro mundo viviendo. O sea, se reconoce como uno de los factores la tecnología. Claro, Chile es un país que ha prosperado, que es muy tecnológico, pero eso trae otras consecuencias que tiene que ver el abandono, la soledad, padres muy ocupados, muy cansados. Como decía él, los chilenos hoy se sienten más infelices que los chilenos de antes, que había mucho menos cosas. O sea, yo viví mi niñez y recuerdo que tenía 2 hermanos mayores y me tenía que poner hasta a veces la ropa de mi hermano, porque no había como mucho más. Pero yo recuerdo una infancia feliz jugando en la calle, ¿me entiendes? Y ahora, claro, este aislamiento de los niños, no pueden estar en la calle porque es peligroso. Y a la vez a veces corren peligro dentro de sus propias casas a través también de los juegos y de lo que hacen. Entonces, ¿cómo ayudamos a estas familias a poder que logren un tiempo familiar? Yo te vi con tu hijo en fotos, te vi que aprovechaste tu fin de semana de descanso, de las fiestas, para estar con él. Sí, nosotros generalmente también tenemos un orden ahí medio familiar,
para lo mismo, o sea, porque entendemos que nuestro hijo es nuestra herencia que el Señor nos entregó y que también tenemos que invertir en él, tiempo sobre todo, no hablamos de una inversión de recursos, porque como tú dices, antes los niños no tenían teléfono, hoy hay niños, a propósito de que viene también esta ley antiteléfonos desde el año 2026, el próximo año, ya en comienza en un par de meses a regir, ¿cierto? Desde marzo esta ley no vamos a tener uso de teléfono en la sala de clase. Yo comentaba hace un tiempo cómo en la escuela de mi hijo, la directora decía, bueno, no se van a permitir más por esta ley. Decía, pero en verdad no sabemos por qué. Sí permitimos los teléfonos y nunca se deberían haber traído a la escuela. Pero bueno, hay niños, y mi hijo tiene 5 años, o sea, ya tiene 6, estuvo en kinder, y decía, hay un compañero que lleva su teléfono. Pero ¿cómo un niño de kinder tiene teléfono? ¿Y cómo un niño de kinder lleva su teléfono a la sala de clases si es un niño? Vamos a jugar a la pelota, ¿cierto? Vamos a jugar a la pinta. Bueno, también nosotros tratamos, como te decía, de invertir en nuestro hijo, no a lo mejor en un teléfono, pero sí en un tiempo familiar. Y aquí yo quiero tocar 2 temas. ¿Eh? Uno son las políticas públicas, pero otro súper importante es algo que no es una política, sino que algo es un hábito, quizás un tema cultural. Y cómo el enemigo también se ha metido en la cultura para separar a los hijos de la familia. Y los hijos comenzar a darlos al Estado. Y el Estado los educa, y mi hijo pasa más tiempo, nuestros hijos pasan mucho tiempo en la escuela, y llegan a casa muchos muy tarde, muchos los dejan en los talleres, ojalá todos los días de la semana, y finalmente terminamos en este círculo de esta cultura que va quitando y separando a la familia de los hijos. Y a los hijos los van entregando en manos del Estado. Y a propósito, según lo que decía Pablo, ¿cierto? Muchos países consideran a Dios, son los países más felices. En Chile, poco se considera a Dios, cada vez más se quiere restringir las clases de religión. Entonces, claro, los hijos pasan mucho tiempo en la escuela, pero con apurado 1 hora de religión a la semana. O sea, 1 hora de Dios a la semana, pensando en que muchos de esos niños ni siquiera van a la iglesia. Media hora de clase de escuela dominical o 40 minutos de clase de escuela dominical a la semana, porque hay que reconocer también que muchos padres dicen, bueno, a mí me tocó mucho tiempo trabajar en ministerios de niños de iglesias muy grandes, y los niños y los padres decían, gracias, porque mi hijo aprende de la Biblia acá, porque nunca hablaban de Dios, ni leían la Biblia, ni nada en casa. Entonces también es una realidad dura y dolorosa, y un mea culpa. Sí. Un mea culpa para quienes nos ven, de que hay que invertir tiempo, de que hay que dedicarle a los hijos, son herencia, y además están encargados a nosotros. O sea, nosotros tendremos que dar cuenta también de nuestros hijos, de lo que invertimos, de lo que hicimos con ellos. Entonces es como importante dedicarse tiempo. Ahora, fíjate otro dato importante que nos decía Pablo, que ahí tú me puedes recordar la cifra actualizada. Por una mujer que se quita la vida, había 7 hombres. 7 varones. Fíjate tú, y no sé si los que están en casa siguiendo la sintonía del canal concordarán, pero quienes tú ves más miembros de la iglesia son mujeres. Sí. Fíjate cómo también el ámbito espiritual también cobra relevancia, y yo veo muchas mujeres, cuerpos de Dorca, muy numerosos, pero cuando el número de varones uno ve, es inferior al grupo de mujeres en toda de la iglesia. iglesia. Yo me atrevería a decirlo. Ojalá estuviéramos equivocados y fuera par, ¿cierto? Y que hubiesen alta cantidad de varones, alta cantidad de mujeres, alta cantidad de niños, pero parece que no es así. Eso también va influyendo en la vida espiritual, ¿cierto? En la vida emocional, en todo ámbito de vida, estar lejos del Señor. Entonces también acá no solamente una política pública, también una política, digamos, lo espiritual, familiar. Tenemos cambios que hacer, y también las mujeres a lo mejor que van solas a la iglesia, lleve a su hijo, ore por su marido, ¿cierto? Para que podamos llegar como familia también a la iglesia. Me dejas pensando, y la verdad es que es un tema, se ha escuchado por ahí de guerra cultural, y es así. Estamos en últimos tiempos, estamos en tiempo de apostasía. La palabra de Dios dice que es angosto el camino y pocos entrarán por él, el camino que lleva a la salvación. Por lo tanto, es un camino estrecho.
la Biblia lo dice la Escritura, y acá es donde yo quiero hacer un llamado a la gente a que sea valiente, a los papás que nos ven, a las familias. Si hay una abuela que es cristiana y su hijo no está, digamos, su familia, sus nietos, no van a la iglesia, no tienen como comunión con el Señor, esa abuela que tiene que levantarse poderosa en el Señor y comenzar a pedir estrategia, sabiduría, para comenzar a infectar con el Evangelio de Cristo, con el amor del Señor, digamos, a esa familia. Las mujeres igual, y los padres involucrarse en el colegio, ser presidente de curso, estar en las directivas de los colegios. Nosotros siempre hacíamos ese llamado, porque nosotros los cristianos tenemos que estar donde las papas queman, así se dice, allí para poder influir, incidir, aconsejar a los otros padres, porque hay mucha necesidad. También hay que pensar que estamos en una generación donde no hay valor en la maternidad. La maternidad no se valora, por lo tanto, los jóvenes no quieren tener hijos porque su mente fue transformada para proyectarse en otras cosas. Y no es que esté mal, pero la mujer tiene un don que Dios le dio. Sí. El don de poder tener vida, llevar vida en su vientre. Y es como tan mal valorado que las mujeres prefieren ser astronautas, hacer cualquier otra cosa y ya no piensan en la maternidad. Los jóvenes no se quieren casar, no quieren tener hijos, y es como los hijos son como un cacho finalmente. Sí, y vemos también la condición en la cual está la infancia, la adolescencia, los adultos también, si esta batalla cultural que estamos dando es real, es cierta, y también nosotros tenemos que levantarnos. Yo tomo como el llamado que tú haces, a lo mejor a las hermanas, los hermanos que son miembros de la iglesia, a incentivar, ¿cierto?, a los demás a buscar del Señor, pero también yo quiero aprovechar a incentivar a los que son profesionales, porque algo que decía Pablo, decía primero buscar la solución, buscar la red de apoyo. Y en las iglesias, gracias al Señor, gracias a su misericordia, hay profesionales. Cuando antes, quizá una iglesia de hace 20 años, 30 años atrás, no tenía profesionales, hoy, gracias a Dios, hay profesionales en la iglesia, hay psicólogos, hay profesores, yo soy profesora, tú eres periodista, y yo creo que el Señor primero nos ha dado su sabiduría, y si no la tenemos, la pedimos al Señor y Él la va a dar. Pero por otro lado, el Señor también nos ha dado tener más capacidades, y podemos ponernos a estudiar respecto del suicidio, podemos ponernos a estudiar respecto de la vida familiar para poder aconsejar. Y si quizás en la iglesia hay un hermano atravesando una dificultad, que el pastor, la pastora no diga ¿y a quién llamamos? Sino que ya nosotros nos pongamos a disposición de decir: pastor, yo egresé de tanto, yo me titulé de tanto, estoy a la disposición de la iglesia para poder servir en mi iglesia con los dones, con los talentos que el Señor me ha entregado. Y si un hermano está pasando un mal momento, pastor, cuente conmigo, estoy a disposición de asesorar, de ayudar. A lo mejor si el Señor toca su corazón de manera gratuita, ¿cierto? Pero tenemos ahí cómo disponernos también en las manos del Señor para no solamente decir qué pena, porque yo creo que las cifras duelen mucho, impactan, pero que no nos quedemos en qué pena las cifras, claro. Qué pena que la gente se quita la vida en el metro. Por favor, no nos quedemos con esa victimización, sino que quedémonos con qué es lo que yo voy a hacer después de esto. A lo mejor me voy a involucrar, voy a poner mi profesión al servicio. A lo mejor no tengo profesión. Estoy en mi casa con mi hijo y los veo medio raro. Bueno, voy a ir a comprar el libro, ¿cierto?, de Pablo y voy a ponerme a estudiar, pero no me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo soy parte de que esta cifra aumente, sino que voy a ser parte para que disminuya. Así que tenemos harto que hacer, Carol. Totalmente, mucho que hacer, y yo creo que hay mucha gente también. Mira, el otro día conversé con alguien de Jucum, y ellos tienen un proyecto que tiene que ver con la prevención del suicidio igual. Entonces, también hay gente que a lo mejor tiene buenas ideas. Entonces, tiene que levantarse estas ideas, tienen que llevarlas a lugares, a gente que a lo mejor pueda ser entendida. Uno puede pedir, yo te pregunto, tú que estás más al tanto del tema político, ¿un ciudadano común y corriente puede pedir una reunión con un diputado, por ejemplo? Por supuesto, y más ahora que están... que va a haber un recambio. Yo creo que es una buena instancia para invitar a los hermanos que tengan interés para hacer, eso se llama una gestión de lobby, ¿cierto? Se pide a través de la plataforma de ley de lobby, eso está en internet. Usted pide una audiencia con los parlamentarios, y yo también me atrevería a sugerirte que en este tiempo de vacaciones pudiésemos pedir desde ya como adelantarnos para el mes de marzo, o incluso con los que van a asumir, para presentarles ya a lo mejor la preocupación como agrupación, como iglesia. Pero no solamente la preocupación, sino que también tenemos 2 meses para decir, bueno,
elaboremos, ¿cierto?, un plan. ¿Qué es lo que podemos proponer nosotros como iglesia para ser escuchado? Tú has ido varias veces al Congreso a exponer incluso, o sea, algo que se puede. Uno envía esta solicitud a través de la plataforma Ley del Lobby, incluso puede terminar exponiendo como Carol lo ha hecho en el Congreso Nacional. Sí, pues. Bueno, eso es, a eso llamamos nosotros, a levantarnos para hacer luz y sal. Hay que orar, pero también hay que hacer. La fe sin obra es muerta y el libro de Santiago está clarísimo. Entonces, tenemos que también hacer, hay que involucrarse, hay que pensar, pueden juntarse mamás, pueden ser una agrupación de madres solamente y que pidan una audiencia a alguna autoridad, pueden incluso ir a alguna alcaldía, a alguna municipalidad, reunirse, ir a la red de protección de la infancia que hay a veces en las municipalidades, preguntar qué se puede hacer, pero no quedarnos de brazos cruzados. Yo sé que es salir de la comodidad, porque es salir de la comodidad, pero hay que hacerlo, hay que elaborarlo. Yo tengo 2 casos cercanos, y una chica de 15 años y un chiquitito también de 15 años. Entonces me doy cuenta que en esta edad, entre los 12 y los 15, los niños son muy atacados porque hay bullying por las pares. Recuerde que ahora están las redes sociales. Yo le vuelvo a insistir, se recomienda que los niños no tengan celular y mal a los papás que regalaron celulares, se lo digo de una, mal a los padres que regalaron a sus hijos celulares, porque a veces a través de los WhatsApp, de los grupos que tienen, a veces se maltratan los muchachos y les afecta mucho. O sea, ciberbullying. Para un chico no estar vigente acá es como no existir. Entonces tienen que subir fotos, tienen que estar. Fíjate que las chicas cambian la apariencia, cambian la manera de alimentarse, de comer, todo cambia a través de esto, porque es tanta la influencia que tiene. Más que los padres, más que ya no hay amigos tampoco, así como presenciales, muy poco los amigos que hay. Entonces ahí es donde yo digo, la iglesia debería ser un lugar, cuando alguien tiene un lugar físico en una iglesia, debería ser un lugar para hacer un after school, para ayudar a los padres que no pueden tener a sus hijos, que los reciban ahí con voluntarios. O sea, se puede. A mí se me ocurren mil ideas, digamos. No estoy en esa situación de tener un lugar físico, pero uno puede prestarlo para ayudar a los padres, para hacer turnos y poder tener a nuestros hijos. Yo pensaba, mira, en el tiempo de Israel, Abraham, Jacob, Isaac, que el pueblo de Israel se cuidaba mucho con quién se relacionaban sus familias. ¿Ya? Era tanto así que en ese tiempo tenían que casarse entre parientes. ¿Para qué? Para no desviar la visión de la fe, para que no se contaminara con la influencia de los pueblos impíos, digamos, de los pueblos paganos. Por eso que Sansón sufrió las consecuencias de involucrarse con alguien pagana, y así cada uno, los hijos de David también. Entonces, ese cuidado era tan grande, y yo el otro día reflexionaba por qué se cuidaba tanto con quién se casaba tu hijo. Hoy da lo mismo, ¿cierto? Hoy permitimos, entonces hay una señal ahí de que Dios nos instruyó, porque la palabra de Dios sale todo como tú puedes vivir. Salen todas las instrucciones de cómo tú resolver los problemas económicos, cómo solucionar, con quién te tienes que juntar para hacer un emprendimiento. Te entrega todas las instrucciones de vida. Y esta es una de esas áreas, de involucrarse en la comunidad. Entonces, yo estuve compartiendo con la comunidad judía en un Hanukkah y veía cómo entre ellos se ayudan. Es una comunidad que se ayudan entre ellos. Muchos profesionales, mucho dinero. Se conocen bastante. Y se ayudan entre ellos. Entonces, yo pensaba, ya el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo, digamos, que fue añadido, ¿no? A la vid. Es como cada uno vive lo suyo. ¿Qué pasaría si hacemos comunidad, si nos ayudamos, si nos fortalecemos y si intencionalmente buscamos que nuestros hijos también se comuniquen, se rodeen, sobre todo en un proceso de crecimiento de la influencia, donde ellos tienen más influencia, que sea más cristiano que de fuera? Pero a veces nosotros, yo digo, bueno, que vaya a la fiesta. Bueno, tienen el cumpleaños de 15, que vaya. Bueno, entonces, de pronto no quiero caer en ser tan como fariseo o religiosa, pero tiene un porqué el que tú cuides tu simiente. Tiene un porqué el que tú cuides tu generación. Pero no solamente, yo creo que tu ejemplo ya es alguien que transó mucho, ¿ya? O sea, como que alguien que a lo mejor que dice, bueno, mi hijo que vaya, que se junte con quien quiera. Yo creo que eso es alguien que ya avanzó hay muchos. Hartos pasos, ¿no? Hay muchos de esos, sí. Pero antes pudimos hacer algo en la escuela. O sea, antes pudimos haber, como tú decías, juntarnos con otra mamá y haber ido a exigir la clase de religión evangélica. Pero como no hicimos eso, tampoco nos quejamos a lo mejor cuando no había, no sé, una educación como nosotros queríamos conforme a nuestros principios y valores. Y fuimos transando y fuimos transando.
Y fuimos permitiendo hasta que ya nuestro hijo lo vimos lejos, ¿cierto? Y nosotros siempre compartimos en la iglesia cómo Lot llega a Sodoma y Gomorra. No fue enseguida. Poco a poco fue haciendo sus tiendas hacia Sodoma. No es que escogió y dijo, bueno, me voy a ir para allá. Fue poquito. Y así nosotros nos pasa muchas veces que poco a poco fuimos permitiendo, fuimos descuidando, fuimos a veces dando por paso. miedo, porque Sí. a veces los padres, cuando yo tocaba este tema, dicen que no quiero que me tengan mala. No quiero que le tengan mal a mi hija, no quiero que nos sancionen por yo ser como una madre conflictiva, pero llega un minuto que Dios necesita valientes, Sí. aún pese a las consecuencias que uno pueda tener. Es duro, a mí igual me cuesta a veces, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay como Sí. atreverse a estas cosas. Piensa tú en cómo estábamos hace años atrás, Ujú. cómo no se hablaba de Dios, no se podía hablar nada de Dios, uno no podía hablar nada de la familia. A mí casi me clausuran una sesión con un jefe de gabinete por haber manifestado algo, digamos, que era mi opinión, no estaba hablando en contra de nadie, ni criticando, ni nada, que tenía que ver con el homosexualismo, donde yo planteé que en mi caso yo no estaba de acuerdo como con ese estilo de vida, así, muy respetuosamente, y fui tremendamente agredida por eso, y sancionada, casi que nos cierran esa reunión. Entonces, estamos en un tiempo muy complicado, pero Sí. ahora no, porque gracias a Dios se han ido levantando personas valientes, temerosas de Dios, que a lo mejor no son cristianos evangélicos, pero que se atrevieron a hablar y a hacer notar que hay una guerra cultural realmente, que se quiere transformar la cosmovisión judeo-cristiana, Sí. en la cual se fundó nuestro país, para traer otras doctrinas. Pero se levantaron valientes que no les importó que los agredieran por redes sociales, que los censuraran. Entonces yo digo, Señor, ayúdame a ser esa valiente para que si estoy en mi colegio, yo pueda exigir mi clase de religión, porque me parece que la ley dice que si hay una familia, tienen que ponerle profesor de Sí. religión evangélica. Sí, entonces tenemos harto que hacer, especialmente en materia de prevención del suicidio, y que va todo de la mano, ¿ah? Yo creo que esto es una de las aristas que nos ha dado esta batalla cultural, este alejamiento, esta soledad que tiene la gente. O sea, es tan cierto, ya vamos cerrando cierto el programa, como antes uno saludaba, hola, buen día, hoy uno saluda a alguien, hola, buen día, la gente extrañada, como... Incluso una vez yo saludé a alguien y me dijo, ¿usted viene del sur? Claro. Le dije, no, yo soy de aquí, soy de Santiago toda la vida. Me dijo, ¿y por qué saluda? Buenos días, le dije, bueno, por amabilidad. Entonces sucede eso, ¿no? Que estamos en una cultura ya tan lejos, sin cariño, sin afecto fraternal, todo lo que dice la palabra. Lo estamos viviendo en este tiempo y tenemos una labor muy importante que hacer a todos los que están siguiendo la sintonía. No solamente una política pública, que tenemos que estar ahí, por supuesto, es lo que más promovemos nosotros, pero también esta política tiene que estar en mi escuela, tiene que estar en mi familia. Este concepto, estas medidas que vamos a tomar después de este programa, tiene que estar en toda área de mi vida para que podamos ser luz y sal. Que Carol, salgan a ¿nos despedimos? salgan a abrazar. Hay gente que se siente tan sola. Sí. Salga, en vez de ir enojado porque lo atendieron mal, no sé, al contrario, que sembremos amor, amabilidad. Digamos buenos días, bendiciones. Bendiciones, ya que tenemos mucha comunidad que habla de bendiciones, también sumémonos a dar Sí. bendiciones, así que hay mucho por hacer. Nos vemos, estamos terminando este programa día a día en su espacio Fe Pública. Gracias, Carol, como siempre. Gracias a Pablo, que estuvo con nosotros también de forma telemática. Y no se pierda, siga la programación del canal 15.1. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.